Listo. Voy a empezar entonces a admitir a todos los demás. Queda en tus manos, mi querida María Cecilia. Muchas gracias. Hola, Elina. Hola, ¿cómo estás? María Jacinta, Catita, Andalucía. Hola, mi Rosy. Bien, Tuco, si es que les podemos silenciar a todos los participantes que este rato están ya ingresando. Listo, muchas gracias. Buenas tardes con todos, con todas. Un gusto saludarles desde la Universidad de la SUAY, desde el Instituto de Estudios del Régimen Seccional del Ecuador, el IERCE, un instituto que tiene ya 35 años de vida y que se creó en la universidad precisamente con la intención de acompañar a los gobiernos locales y de trabajar por el fortalecimiento de los gobiernos locales en el Ecuador, convencidos del rol importantísimo que cumplen en el modelo de desarrollo, pero sobre todo en crear nuevas discusiones, nuevas alternativas, precisamente equilibrado, sustentable, democrático en nuestro país. En este momento nos ha parecido muy interesante aprovechar, digamos así, de las reflexiones que surgen a partir de la celebración del bicentenario de independencia de la ciudad de Cuenca y pues permitirnos hacer de esta celebración una oportunidad para reflexionar también, para mirar estos 200 años con perspectiva histórica, pero también como ese cúmulo de aprendizajes que nos deja y que nos debe proyectar hacia los que vienen, a los que han empezado ya a partir de este 3 de noviembre. Por eso, con el proyecto de investigación en el que trabajamos con Cristian Castillo sobre el fortalecimiento de los gobiernos locales, particularmente las parroquias rurales del Cantón Cuenca, de la provincia de la SUAY y del rol que estas parroquias cumplen o podrían cumplir para alcanzar las metas de los ODS, nos hemos visto en la intencionalidad de sumar reflexiones conjuntas con un proyecto que desarrollamos también de manera común entre la Universidad del IERCE y el municipio de Cuenca, que en este momento está en construcción lo que hemos denominado el Plan de Gestión Descentralizada y Participativa para los 21 GATS parroquiales de Cuenca. Con este antecedente, pues ha surgido la idea de este foro y queremos agradecerles a los amigos, amigas que nos van a acompañar con sus ponencias e invitarles a todos quienes están conectados para que durante el transcurso de las intervenciones a través del chat podamos exponer preguntas o inquietudes para que una vez concluidas las intervenciones de todos los ponentes, pues podamos pasar a contestar o a reflexionar conjuntamente con los aportes que ustedes nos puedan hacer llegar a través del chat. Las intervenciones van a ser de 15 minutos de cada uno de nuestros ponentes, así es que les agradecemos por estar activamente participando también en el chat, de manera que podamos a tiempo, ¿no?, aprovechar de las reflexiones que vayan surgiendo con cada uno de nuestros invitados. Quiero empezar presentándoles a nuestros ponentes. Los voy a ir presentando según la participación, cómo las vamos a tener. Solo quiero mostrarles parte de su trayectoria, de su hoja de vida y de la razón por la que les hemos invitado para que nos acompañen. También por las distintas ópticas que nos pueden proveer. Entiendo que ahí están mirando, estoy compartiendo la pantalla. Sí, correcto, se ve. Listo. Entonces, pues la primera persona a la que le invitamos para que nos comparta es el concejal del Cantón Cuenca, Gustavo Duche. Gustavo es quien preside al momento la Comisión de Descentralización del municipio y es con quien estamos precisamente trabajando, construyendo este sueño que es este plan de gestión descentralizada y participativa para el Cantón Cuenca. Gustavito, antes de ser concejal del Cantón Cuenca, fue ya presidente de la parroquia San Joaquín, fue vicepresidente y presidente de la parroquia San Joaquín,
y además de ser abogado de profesión, pues es un dirigente rural destacado, no solamente a nivel del Cantón Cuenca, sino de la provincia, una de esas personas que ha caminado en todos estos procesos por el fortalecimiento de los gobiernos parroquiales en el país. Entonces, queremos hacer que Gustavo nos dé la visión más política a este momento, en su rol como concejal rural del Cantón Cuenca, y pues que empecemos a reflexionar sobre lo que le ocurre a nuestro cantón, entendiendo esta relación urbano-rural, esta lógica de las parroquias y de cómo podemos encontrar una mejor relación y superar asimetrías que podrían darse. Dejo de compartir la pantalla yo y le invito y le cedo la palabra a Gustavo para que pueda empezar con sus 15 minutos de intervención. Gustavito, si es que está listo. Gustavo puede activar su micrófono y puede empezar su exposición. Buenas tardes, María Cecilia, buenas tardes con todos y todas quienes estamos hoy día en este foro Cuenca y sus territorios. Un saludo muy cordial de mi parte y gracias, Chechi, por invitarnos a expresar las cuestiones que siempre las parroquias, las 21 parroquias de Cuenca sobre todo, han estado luchando desde hace muchos años y han propendido a que la desigualdad que existe entre lo urbano y lo rural vaya acortándose. Ha sido una lucha de años, pero la misma no ha dado muchos resultados y seguimos viendo que en las estadísticas actuales todavía esa brecha entre lo rural y lo urbano se sigue manteniendo. Hay que decirlo, en esta administración del alcalde Pedro Palacios, efectivamente sí hay una intención y un deseo de un poco acortar esa brecha y de lograr que las parroquias tengan un protagonismo tanto económico, tanto en su desarrollo económico, social y productivo. Empeñados en eso estamos pues hoy conversando, y no solo conversando, sino trabajando con la Universidad de la SUAY para lograr tener un modelo de gestión de un sistema descentralizado y de que la administración vaya hacia las parroquias por medio de sus gobiernos locales. Entiendo, Chechi, de que el tema a tocar es las asimetrías territoriales de lo rural y lo urbano. Efectivamente, se encuentran o se evidencia en la ruralidad esta asimetría y está básicamente dada en el hecho de que lo rural le hace falta todo. En lo rural no ha habido un desarrollo efectivo y esa asimetría cada vez se mantiene peor y lo que hoy estamos queriendo hacer desde la Comisión de Descentralización, desde el GAD municipal, es precisamente ver o acortar esas asimetrías para que la ruralidad pueda tener un desarrollo y pueda conseguir lo que desde hace años viene persiguiendo. Entonces, voy a pedirle autorización, Chechi, para en medio de unas diapositivas brevemente ir haciendo un recuento de este proceso de descentralización que se ha ido dando desde la administración anterior y que viene desde luego con un antecedente desde el 2015 y que en esta administración la queremos profundizar para que queden reglas claras, para que queden un camino trazado y de que en otras administraciones, cualesquiera que sea, puedan continuar y pueda hacerse efectiva este proceso de descentralización en beneficio del bienestar y el desarrollo de los habitantes de las 21 parroquias del Cantón Cuenca. Puede proyectar, don Gustavo, con todo gusto. Gracias, muy amable.
Ya hemos hecho una presentación y con un título, Cuenca, sus territorios, relación entre lo urbano y lo rural. Como manifesté, son unas 26 diapositivas que vamos a ir pasando rápidamente, manifestando, o sea, va a ser rapidísimo. La ruralidad se ha transformado de manera significativa. Los principales fenómenos son el acuerdo sobre la necesidad de superar la dicotomía urbano-rural, la preocupación creciente por el deterioro de los recursos naturales, las transformaciones de la institucionalidad rural, especialmente en lo relativo al debilitamiento de los mecanismos tradicionales de intervención del Estado en el mundo rural y a la emergencia de nuevos esquemas que propician una mayor participación de los actores locales. Los fenómenos estructurales, la persistencia de la pobreza rural y de la desigualdad en la distribución del ingreso, la insuficiencia de las reformas estructurales para solucionar los desafíos básicos del desarrollo, la persistencia de brechas regionales y sectoriales y la inseguridad alimentaria de la población rural son los principales fenómenos que se evidencian en la ruralidad. Esto lo tomamos de un texto de Adrián Rodríguez, Transformaciones rurales en América Latina y sus relaciones con la población rural. Como vemos, esta segunda diapositiva, entre 1950 y la actualidad, la población urbana se duplicó. Y lo que provoca que actualmente solo 1/3 de la población ecuatoriana sea rural. Anteriormente la rural era más o igual que la urbana, pero ahora la urbana se ha duplicado precisamente por la falta de oportunidades para nuestros habitantes de la ruralidad que han decidido migrar básicamente a los centros urbanos cantonales y por eso la población se ha disminuido. Sin embargo, en el Cantón Cuenca todavía hay una gran población rural en las 21 parroquias, el 34% del total de la población vive en las parroquias. Ahí tenemos un gráfico en donde se ve efectivamente la disminución de la población rural y el aumento de la población urbana. Esto se debe precisamente a la falta de oportunidades, como había dicho, y así también de que ellos o nuestra gente cree que en lo urbano va a encontrar lo que no ha encontrado en la ruralidad. Por eso es que estos procesos hay que darlos potencia para que nuestra gente vuelva a la ruralidad o a su vez se proyecte de mejor manera bajo mejores oportunidades. En este otro cuadro tenemos tanto al principio como al final de la década del 2000, la incidencia de la pobreza rural fue alrededor de 2 veces más que la incidencia de la pobreza urbana. Entonces ahí se muestra claramente de que nosotros en la ruralidad siempre ha existido esa brecha de pobreza y de falta de oportunidades. El PDOT del GAD municipal de Cuenca, borrador de la actualización en este año que posiblemente se apruebe, ahí se toma ya en cuenta un poco más a la ruralidad. Entonces, como manifesté, la administración lo que pretende es un poco acortar o mermar esa brecha que existe entre lo rural y lo urbano dentro de la planificación del plan de desarrollo territorial de Cuenca. Y ahí en la visión ya se hace mención Cuenca, reconocida por el cuidado de la naturaleza y de su patrimonio, referente regional por la calidad de vida y prestación de servicios, dinamiza el desarrollo humano y económico a partir de la sostenibilidad del territorio. Procesos de descentralización, desconcentración y delegación harán que esto se dé. Apuesta por alcanzar un territorio equilibrado y equitativo, desconcentrado y descentralizado, con la finalidad de acercar la gestión estatal a los territorios también. También es preciso impulsar procesos de descentralización y delegación de competencias enmarcados en el principio de subsidiariedad. El propósito es transferir roles que hasta ahora realizaba el GAD municipal de Cuenca a ciertas parroquias rurales o a todas las parroquias. El propósito es acercar la gestión de los beneficiarios directos, reduciendo las distancias entre quien toma las decisiones y quien las ejecuta, para finalmente poder ofrecer una
prestación efectiva de las competencias descentralizadas. Ese es el afán, como digo, o la proyección que está pretendiendo la administración municipal, acortar esa brecha. Ojalá al final de la administración hayamos logrado ese objetivo por medio de un buen proceso de descentralización que efectivamente lo estamos trabajando con la Universidad de la SUAY y que lo continuaremos en el resto de este año y primeros meses del próximo año sustentando ese proyecto para que nuestras juntas parroquiales como gobiernos autónomos descentralizados puedan también tener ese impulso y ese trabajo en beneficio del 34% de la población rural. Tenemos, como estaba en el título de esto, delegación de la gestión de competencias de uso y ocupación del suelo, GAD Municipal de Cuenca y Consejo Nacional de Competencias. Hay un histórico en esto, y esto tiene un marco normativo, primero porque estaba en la Constitución del 2008, consta en el COTAD en el 2010, y ahí en las diapositivas está precisamente el articulado en el que consta el que se tienen que dar estos procesos de descentralización, de delegación de competencias, de desconcentración de la administración. Entonces, ahí tenemos un marco normativo, sobre todo y básicamente en la Constitución y en el COTAD. Es así también que el Consejo de Competencias, Consejo Nacional de Competencias, hizo un estudio ya desde el 2015 y determinó que deberían hacerse dos grandes grupos de parroquias para este proceso de descentralización. O sea, es un trabajo que viene no solo desde el 2015, es un trabajo que viene cuando yo estuve en una junta parroquial de San Joaquín en el año 2000, desde el año 2000, cuando se inició el proceso de que se elegían juntas parroquiales. Desde ahí ya nosotros como dirigentes planteábamos el que debe hacerse una descentralización de las competencias de los GAD municipales, sobre todo aquí en Cuenca, a los GAD parroquiales, para que desde los territorios y conociendo la problemática, conociendo cómo piensa y cómo actúa nuestra gente, podríamos tener un acercamiento más directo y trabajar. Pero este proceso se empieza a cristalizarse desde el año 2015, en donde se hace el proceso de delegación de competencias y tiene tres fases: una fase de preparación, una fase de recolección, organización y análisis de la información y un informe de capacidad institucional de los 21 GAD parroquiales. El Consejo Nacional de Competencias hizo ese trabajo y efectivamente posteriormente se da ya la delegación de competencias, que es lo que vamos hoy a exponer, e inclusive a llegar a un punto en que se ha hecho hasta una evaluación de por qué debería continuar estos procesos y no se deberían paralizar. Luego tenemos que los resultados del proceso de la delegación, facultades del GAD municipal de Cuenca. En el marco de la competencia de uso y ocupación del suelo, el GAD municipal de Cuenca le corresponde las siguientes atribuciones: rectoría, planificación, regulación, control y gestión. En cuanto a control y gestión, es precisamente donde los gobiernos parroquiales, la dirigencia parroquial y los habitantes mismo han pedido y han dicho: cédanos a nosotros las competencias de control y de gestión y verán que nuestro territorio se va a controlar de mejor manera. Y es así como ha venido este proceso, mis estimados amigos. Resultados del proceso de la delegación. Matriz de productos y servicios. Se elaboró en base a 26 ordenanzas de uso y ocupación del suelo del GAD municipal de Cuenca. En este análisis se identificó las facultades para el ejercicio de la competencia de uso y ocupación del suelo. En la rectoría, planificación, regulación, control y gestión, en los siguientes ámbitos. Ahí hay 8 ámbitos: urbanismo y planificación urbana, permisos de construcción, uso, ocupación del suelo en actividades de comercio, uso, ocupación del suelo en actividades de publicidad y propaganda exterior, uso y ocupación del suelo en actividades de espectáculos públicos, uso y ocupación del suelo para gasolineras, uso y ocupación del suelo para estaciones de radioeléctrica y titularización y regulación de las propiedades.
Yo considero de que en todo esto podría en un momento dado descentralizarse, desconcentrarse o ceder a que los gobiernos parroquiales, pero como digo, se empezó por el uso y ocupación del suelo y hoy en día hay parroquias que ya están haciendo ese trabajo. Los modos de gestión referenciados. El Consejo Nacional de Competencias vio de que se debían agrupar a las parroquias de acuerdo a sus potencialidades y de acuerdo a su estructura administrativa en dos grupos, un modelo de gestión A y un modelo de gestión B. En el modelo de gestión A deberían estar las parroquias del Valle, Ricauste, Baños, Tarqui, Sayausí, Paccha, Molleturo, Santana, Victoria del Postete, Chiquintat, Sitcay, Checa y Octavio Cordero Palacios. Y en el modelo de gestión B, los GAT parroquiales de Sinincay, Turi, San Joaquín, Cumbe, Nulti, Yacau, Chaucha, Quingeo. Sin embargo, de haber estudiado esto de esa forma, no se llegó a concretar que así sea. Más bien se hizo el proceso de la delegación de competencias mediante un convenio que es justamente las siguientes diapositivas que las vamos a presentar o que las voy a presentar. El convenio de delegación de competencias nace el 8 de febrero del 2015. Se suscribe una carta compromiso entre el Consejo Nacional de Competencias, el GAD municipal de Cuenca y las 21 parroquias del Cantón Cuenca, en el cual asumieron el compromiso de coadyuvar acciones de asesoría técnica y jurídica para identificar las competencias a delegar por parte del GAD municipal de Cuenca a los GAD parroquiales del Cantón Cuenca. Y una primera muestra de este proceso de descentralización fue precisamente, o se concretó con el Consejo Nacional de Límites, la CONALI, quien asesoró y supervisó el proceso amistoso para la fijación de los límites internos dentro del cantón, y el 9 de febrero del 2015 el alcalde de la ciudad de Cuenca y los presidentes de los GADs parroquiales suscribieron las actas amistosas en las que se establecen los dichos límites, los cuales determinan la circunscripción territorial en la que cada parroquia tiene jurisdicción y competencia. Entonces, el 5 de abril, a su vez, del año 2018, el ilustre Consejo Cantonal resolvió Gustavito, le queda apenas un minuto más, si es que delegación. puede ir cerrando y concretando las ideas hacia lo que le parezca más relevante en esta primera parte. Gracias. Ya, Chechi, muchas gracias. En verdad, sí, creo que me iba a tomar un poquito más de tiempo. No me di el tiempo, pero lo que les quiero manifestar, estimados amigos, es de que se ha hecho un proceso de delegación de competencias de uso y ocupación del suelo, y al principio eso empezó o se hizo mediante un convenio el año 2018, el cual se ha ido sustentando y faltaban bases firmes. Por eso es que en esta administración se ha solicitado a la administración, al señor alcalde, de firmar un convenio con la Universidad de la REI para fortalecer ese proceso y tener un modelo de gestión, tener un camino por donde transitar de una manera firme. Y estamos en ese proceso con la Universidad de la SUAY. Y creo yo, con la firma del convenio que ya trabajó la universidad, con el modelo de gestión, con la estructura de cómo estarían conformadas las unidades de control parroquial que está en esta diapositiva, vamos a lograr el objetivo de ir sustentando perfectamente esta delegación de competencias que ya tienen 6 gobiernos parroquiales de los 21 y que la intención es que lleguen a tener los 21 y que en un momento dado podamos ir concretando también otra delegación de competencias. Entonces yo creo que el trabajo que estamos desarrollando, lo que se ha avanzado, más lo que vamos a crear en el transcurso de lo que falta de este año y los primeros meses del otro año, va a desembocar en una ordenanza que deje las cosas muy claras y que los gobiernos parroquiales y los habitantes de la ruralidad tengan el camino expedito para que puedan desarrollar estos procesos de descentralización, estos procesos de delegación de competencias, de desconcentración, y de esta manera podamos de alguna manera acortar esas brechas, esa asimetría que existe entre lo urbano y lo rural. Esa es una idea, un criterio del alcalde y de hecho de nosotros los concejales, que estamos empeñados también en que se
recorte o se acorte un poco esta asimetría que existe entre lo urbano y lo rural. Chechi, con mucho gusto tengo que decirles, compañeros, y podemos luego, a lo mejor, a haber preguntas, conversar del proceso y el avance que se ha ido dando paso a paso. No ha sido fácil, pero ahí vamos. Y creo yo que con el trabajo que nos está apoyando la Universidad de la SOI, porque no siquiera es una consultoría, sino es un convenio que tenemos con ellos, vamos a lograr el objetivo de que la administración pueda traspasar a los GAD parroquiales, administradores en sus territorios, para que ellos puedan desarrollar un trabajo de mejor manera y vayamos acortando esa brecha y vayamos saliendo un poquito de la pobreza y de la problemática que tiene la ruralidad. Solamente, Chechi, déjeme pasar las diapositivas y creo que con eso ya tenemos elementos para ir conversando y a lo mejor yo le podré pasar esta presentación para que de pronto alguna persona lo analice y podamos conversar a futuro. Gracias. Muchas gracias. Sí, Chechi, solamente en la parte última de las diapositivas quería yo mostrarles que existe un proceso de evaluación inclusive y de que esa evaluación ha sido muy positiva dentro del trabajo que vienen desarrollando y asumiendo los gobiernos parroquiales en sus respectivas jurisdicciones. Y ojalá en un momento dado tengamos otras competencias más que se complementen con la que están ahorita en este momento trabajando y en un momento dado inclusive el presupuesto participativo, que es la única experiencia en el país y en el mundo, de entregar fondos públicos a los gobiernos parroquiales para que ellos lo administren y lo inviertan en favor de sus habitantes. Ojalá podamos también tenerle en este proceso de descentralización para que beneficie, como digo, en primera instancia y sea beneficiado nuestros habitantes de la ruralidad, que son, como decía al inicio, un 34% de la población total del Cantón Cuenca. Muchas gracias, Chechi, y mil disculpas por haberme alargado, de verdad no me di el tiempo. Gracias, Gustavito. Sin duda la experiencia de Cuenca y de Gustavo como expresidente parroquial, ahora como concejal y como dirigente, pues hay muchas cosas para contar y para compartir. Yo quiero señalar algunas de las cosas que el señor concejal nos ha dicho, ¿no? Él empezó diciendo a la ruralidad le falta todo, por eso cuando hablamos de asimetrías es real, no es una suposición, ¿no? En el caso de Cuenca, a pesar del proceso de urbanización que vivimos, de la migración forzada del campo a la ciudad, tenemos un 34% de nuestra población perteneciente a los territorios rurales de las 21 parroquias, lo cual es un número, una cifra que nos invita a pensar también qué significa eso en términos de presupuesto, en términos de prioridades también de la inversión de la obra pública con ese porcentaje de población. Y luego, y será motivo seguro de las preguntas que tengamos después, el proceso que ha iniciado el Cantón Cuenca no ha sido fácil, no ha sido de un rato al otro, empezó en el año 2000 y recién hoy, año 2020, estamos en un proceso ya de evaluación de las primeras 9 trámites delegados a partir de la competencia de control urbano municipal, que se está pasando a 6 parroquias rurales. Entonces, creo que hay alguna información y seguro con las preguntas y las reflexiones que ustedes nos puedan compartir también en el chat, que reitero la invitación para que lo hagan, podremos seguir teniendo más análisis. Quiero ir alternando las intervenciones. Hemos empezado con el señor concejal, con esta mirada que desde la Comisión de Descentralización que él dirige se ha dado, y quiero alternar ahora con la visión más académica desde la Universidad de la SOI, y voy a pedirle a Natasha Cabrera, la arquitecta, nuestra docente de la universidad, que nos acompaña ahora en este espacio. Después estará con nosotros quien dirige el PDOT municipal, el arquitecto Pablo Sigüenza, y finalizaremos con la intervención del sociólogo Edwin Jaime desde la Universidad de Santo Tomás en Colombia, que nos va a compartir también las experiencias desde lo que sucede con las políticas públicas territoriales de juventud en Colombia. Entonces, nuevamente comparto pantalla con ustedes para contarles un poquito de la experiencia de Natasha. Natasha, como ya les había mencionado, es arquitecta, es máster en laboratorio y vivienda y ordenamiento territorial, es candidata a doctora en estos momentos.
es profesora en nuestra universidad, en la Facultad de Diseño y Arquitectura, y pues ha estado trabajando en temas sobre todo de vivienda, de interés social, de espacio público, de ocupación de espacios públicos, del borde urbano rural. Entonces tiene también esta visión de estas fronteras o de lo que no deberían ser fronteras, de estas mallas que ocurren en el territorio entre lo urbano y lo rural. Así es que actualmente trabaja en temas de gentrificación del centro histórico nuestro, que es un gran tema también para conversarlo, pero ahora nos vamos a dedicar a las reflexiones entre lo urbano y lo rural. Les dejo con la arquitecta Natasha Cabrera y les invito para que podamos, como lo he reiterado, participar con sus reflexiones también a través del chat. Natasha, puedes activar tu micrófono y empiezan tus 15 minutos. Muchas gracias. Ya. Buenas tardes, buenas noches ya con todos. Bienvenidos a los que nos escuchan. Bueno, yo voy a hacer una intervención en realidad bastante, como decía Chechi, desde la academia. Yo he venido trabajando los temas del borde rural cuando estuve haciendo mi tesis de magíster. Pero ahora estoy concentrada en los temas de desplazamiento y disposición en centros históricos. En esa medida yo he trabajado un texto que voy a permitirme compartirles ahora, acompañado de unas imágenes, pero vuelvo a reiterar, es bastante académico. Ya. No sé si ahí se comparte la pantalla. Sí, se ve. Perfecto. Muy bien. Bueno, yo creo que el estudio de esta relación urbano-rural ha sido ampliamente estudiado y se ha intentado entender esos límites, esas relaciones. Y voy a compartir algunas reflexiones de algunos teóricos. Bayen encuentra en dicha relación, ¿no es cierto?, urbano-rural, una interacción de tres realidades: lo natural, lo rural y lo urbano, pero desde una visión sistémica con procesos, redes y actores propios. Este autor remarca el carácter de desborde, especialmente en temas sociales. Y aquí a lo que se refiere es justamente a esa preconcepción que tenemos de una frontera entre esos tres espacios, esas tres categorías. Por otra parte, Howard habla de un paisaje vivo, donde se relaciona lo urbano con lo rural, produciendo interacciones que vuelven a este un espacio complicado de gestionar. Presenta el borde urbano-rural como la última frontera de la planificación. Y aquí quizá tiene sentido lo que nos comentaba Gustavo, porque nosotros entendemos y llegamos a un nivel en la planificación que desde la planificación urbana entiende un límite, marca un límite, y lo que está por fuera muchas de las veces es inexistente. Esta condición de margen le dota una serie de desafíos únicos. En fin, lo cierto es que lo urbano-rural se exhibe como un territorio, ¿no es cierto?, en sí mismo, donde parece competir o articularse lo urbano y lo rural. Ya en el siglo XX, varios autores desarrollan el concepto de este continuo urbano-rural, es decir, que no exista un límite, amparados en las correlaciones entre la población urbana y la rural. Pero ya en la segunda mitad del siglo XX se plantea la correspondencia campo-ciudad como una serie de relaciones de convergencia y divergencia. Lefebvre, por su parte, plantea que el modo de vida urbano va más allá de los límites de las ciudades. Y hoy en día creo que es muy visible eso, ¿no es cierto? Años atrás no era tan evidente. En medio de estos debates teóricos aparece una nueva pregunta: ¿cómo actuar frente a esta ambivalencia urbano-rural? ¿No es cierto? ¿Cómo entenderla como parte de un mismo territorio, una misma región? Aparentemente existen dos visiones en principio contrapuestas.
La primera asume criterios netamente urbanísticos, restándole interés al ámbito rural, que es un poco lo que vemos que explicaba Gustavo, ¿no es cierto? Mientras la segunda propone una perspectiva desde la ruralidad en cierta medida amenazada. Yo había preparado esta introducción y la había dividido en 3 momentos a mi presentación. Voy a hablar de esta visión de la que he mencionado, entendida desde la ciudad, la visión desde el territorio y finalmente concluiré con la relación en conflicto permanente entre estas dos posturas, estos dos territorios. ¿Sí? Entonces, bueno, la visión desde la ciudad. Primero quisiera que nos situemos, ¿no es cierto?, en estos contextos. Nosotros como ciudadanos urbanos, ¿no es cierto?, entendemos a ver a esa ruralidad como algo que está más allá, que nos es ajeno. Sin embargo, hay que intentar comprenderla como una globalidad, ¿sí? Siempre tratamos y marcamos esta franja de transición entre lo rural y lo urbano. Y yo creo que justamente es esta marcada diferencia entre las dos posturas la que genera el conflicto, como veremos más adelante. Ya, entonces ahora voy a hablarles de esta visión desde la ciudad, ya, donde se afirma que el estudio de la relación urbano-rural toma fuerza a finales del siglo XIX, cuando la periferia de las áreas urbanas presenta importantes transformaciones. Estamos hablando de un contexto más bien europeo. En América Latina ocurre de una manera posterior, debido justamente al crecimiento acelerado de las ciudades. La expansión trae consigo una serie de modificaciones de las zonas recientemente ganadas por la ciudad, debido a los nuevos requerimientos en infraestructura, servicios, vivienda, actividades productivas, oportunidades de rentabilidad privada y financiera, y esto va desencadenando una serie de problemáticas de tipo social, ambiental, económico y político. Estos fenómenos significaron para los gobernantes y los habitantes de la ciudad un llamado de atención, a partir del cual se otorgó importancia al borde urbano-rural. Y en este proceso recibió distintas denominaciones: contorno de ciudad, extrarradio, exurbia, frontera campo-ciudad, borde urbano, periferia urbana, periurbano. Estos autores afirman que la ciudad industrial inglesa del siglo XIX creció rápidamente sin planeamiento, sin límites, sin bordes definidos, y como reacción surgieron disciplinas de planeación a inicios del siglo XX. Entonces vemos que este interés por las áreas rurales circundantes fue posterior y responde a la búsqueda de la seguridad alimentaria en las ciudades en muchos casos. En Norteamérica se define otro proceso. Lo que habíamos visto hace un momento es un poco lo que ocurre en Europa, resultado de la revalorización del medio natural como residencia, ¿no es cierto? Estamos hablando de esa expansión, de ese suburbio habitacional norteamericano, desencadenando nuevos patrones de urbanización suburbana. En Asia, resaltan estos drásticos procesos de urbanización y su concentración en las periferias de las ciudades, promoviendo bordes urbanos cada vez más difusos. En América Latina, la urbanización en la periferia de las ciudades tiene un fuerte carácter informal, marcado por la emigración rural urbana experimentada en la segunda mitad del siglo XX. Se asocia la informalidad con la escasa dotación de servicios e infraestructura y con una expansión desmedida. Y lo que he intentado un poco es describir cómo entendemos, cómo se entiende desde esta visión de ciudad la relación con lo rural. Y se la entiende a partir de ese borde, ¿ya? Es como una relación inmediata, entendiendo que ese borde es el lugar a donde yo crezco. Esa es la perspectiva. En conclusión, la relación urbano-rural se define desde la visión de ciudad como un territorio potencialmente urbanizable. Una conurbación, un espacio necesitado de infraestructura y servicios urbanos cuya laxitud normativa ha propiciado la ocupación no planificada.
el deterioro ambiental, la discontinuidad y la fragmentación. Vistos desde la ciudad, lo rural aparece como escenarios de crecimiento que deben ajustarse a los códigos, a la información que la urbe ha acumulado. Esta aproximación al tema de estudio, ¿no es cierto?, resta importancia a las dinámicas, los usos, los habitantes del entorno rural. Esta mirada, a todas luces, resulta limitada a la dinámica regional. Es decir, nosotros desde lo urbano entendemos a lo rural como esos espacios que en este caso están marcados en rojo y son posibles espacios de urbanización. Muy bien. La visión desde el territorio, en cambio. El estudio desde esta perspectiva territorial supone un cambio de escala, ¿no es cierto? Ya no vemos desde ese límite urbano, sino que nos alejamos y vemos más del territorio. Autores como Ruiz señalan la aparición de una nueva territorialidad, de una región urbana donde se vuelve imprescindible vincular los instrumentos de planificación urbana y de ordenación territorial. Ballén, por su parte, subraya el carácter de estos bordes, ¿sí? Como conectores entre las ciudades y su contexto regional. Se habla de un fenómeno de desruralización, el resultado de los drásticos cambios que la sociedad rural ha atravesado en el último tercio del siglo XX. El mundo rural y sus usos primarios entran en conflicto frente a la expansión de la urbe y sus usos terciarios. La percepción de este choque de intereses desde una visión rural es menos habitual en comparación a las múltiples aproximaciones desde la ciudad. Es decir, entender el fenómeno, pero desde la ruralidad es diferente. Hay varios autores, Ávila, Clark, plantean conceptos de renacimiento rural, regeneración y recuperación de lo rural. Reinterpretar ese territorio, pero desde la ruralidad. Se manifiesta de manera clara la necesidad de analizar el territorio intermedio entre lo urbano y lo rural, a una escala regional, integrando a la discusión las dinámicas de los espacios no construidos, no solo de los construidos o que están en proceso de construcción, de urbanización. Dentro del sistema territorial definido por Gómez Orea, que es ampliamente utilizada esta metodología en los planes de ordenación territorial del país, el borde urbano rural parece encajar como parte de su sistema de asentamientos y sus canales de relación, que es uno de los que se analiza. Lo que plantea el estudio que trasciende el límite de la ciudad e integra escalas territoriales diferentes. Es una posibilidad, ¿no es cierto? En general, desde esta perspectiva se busca superar la concepción tradicional, tradicional entendida desde que inicia la planificación, ¿no es cierto? Esta visión tradicional de que el suelo, más allá de la ciudad, es un espacio vacío, un espacio residual e inútil. Muy bien. Entonces, claro, aquí vemos estas dos visiones. No quiero decir que sea, al planificar tengamos absolutamente esta visión urbana o absolutamente esta visión territorial, pero es evidente que existe un conflicto y que este conflicto, al momento de realizar una planificación urbana, se evidencia de manera muy marcada. Esta relación en conflicto es tan compleja como diversos son los actores e intereses que en él convergen. Por un lado aparecen los entes gubernamentales, los intereses del mercado a distintas escalas, por un lado los intereses marcadamente urbanos y por otro el de los habitantes originales. Uno de los principales conflictos quizás surge desde la planeación urbana, centrada en contener, controlar y gestionar el crecimiento de la ciudad. Generalmente las actuaciones de carácter urbano sobre el borde se anticipan a su planificación. El territorio anteriormente rural va adquiriendo características urbanas, se van incorporando equipamientos y actividades propias de la ciudad que no se vinculan con el modo de vida rural. Esta relación representa además una zona de tensiones políticas, donde las decisiones se enfrentan a intereses particulares que buscan la asignación de usos de suelo que posibiliten determinadas actividades económicas.
así como modificaciones en la tenencia de la tierra y en las normativas sobre ocupación. Por otro lado, los ambientalistas plantean la protección del medio rural y natural, la contención del crecimiento urbano y la aplicación de normativas rigurosas. A este conflicto se suma el distanciamiento de quienes toman las decisiones, cuyo desconocimiento muchas veces de esta realidad concreta les lleva a asumir la relación urbano-rural como una entidad abstracta. Y por eso he colocado esta imagen, ¿no? Es como algo tan abstracto cuando es necesario sentar el GPS en la realidad concreta y tratar de leer ese territorio. Otra de las disputas identificadas, estoy ejemplificando un poco la complejidad de los actores, corresponde a la superposición de usos de suelo de distinta naturaleza. La mezcla de usos urbanos, rurales o ecosistemas naturales genera reacciones divididas. Por un lado, se resalta la deficiencia en servicios e infraestructuras urbanas. Por otro lado, se cuestiona la degradación ambiental e impactos en el paisaje generados. Este antagonismo entre nuevos usos y modo de vida rural deriva además en tensiones entre nuevos usuarios y pobladores nativos. Es decir, realmente hoy en día la relación urbano-rural es muy compleja y en este borde se evidencia con mayor fuerza. Los pobladores autóctonos, en cambio, se enfrentan a la revalorización de sus propiedades. Te queda un minutito para que puedas ir cerrando y completando las ideas. Perfecto, muchas gracias. Les decía que estos pobladores autóctonos, en cambio, se enfrentan a la revalorización de sus propiedades y a una rápida transformación de las políticas de ordenación. En ciertos países este proceso ha sido claramente identificado por los habitantes rurales y son justamente ellos los que se resisten y frenan estos procesos. Bueno, nada más compartirles esto, ¿no es cierto?, que es producto de unas reflexiones anteriores a este momento de mi investigación, pero que en algún punto surgieron. Y lo que estoy tratando de exponer, y con esto concluyo, es esa aparente confrontación que se vuelve visible al momento de hacer planificación o de gestionar o de distribuir el financiamiento, etcétera. Entonces, creo que esta reflexión teórica se evidencia en la realidad concreta y es clarísimo, y de eso dan cuenta, por ejemplo, la intervención anterior a mí, y creo que es importante reflexionar desde dónde se está haciendo la planificación. Muchas gracias. Muchas gracias, Natasha, por tu reflexión. Creo que así a vuelo de pájaro ha sido muy interesante ver cómo también desde la academia y desde los teóricos han ido superando estos conceptos de la división urbano-rural, de pasar de esta frontera casi entendida como un muro de ladrillos a un continuo y a un concepto de corresponsabilidad, que creo que es justamente en el momento en el que nos encontramos. Como entendemos que el territorio tiene que dialogar entre sí, tiene además una interdependencia, ¿no? ¿Qué sería de las ciudades sin la zona rural? Y por supuesto, la zona rural necesita también de todo lo que significa, incluso en términos económicos, la consolidación de la ciudad. Tenemos ya algunos elementos. Gustavo nos planteaba también cómo existe hoy una preocupación sobre lo que sucede en el ambiente, y en el caso de Cuenca y de la provincia de la Azuay, la tensión que existe por los problemas ambientales, el tema minero de manera particular, está así como súper presente también. Y tenemos ya unos insumos académicos que Natasha ha puesto sobre la mesa, ¿no? Y como esta invitación también a saber desde dónde estamos mirando, ¿no? Estamos mirando al territorio desde nuestra urbanidad, estamos haciendo este ejercicio de abstracción para mirarlo desde más arriba y entender en su conjunto, o estamos también sufriendo nosotros de estas tensiones que Natasha lo describía. Quiero ahora presentarles a Pablo Sigüenza. Nuevamente me permito compartirles la pantalla para mostrarles un poco de la experiencia. Es apenas las líneas más gruesas de las amplias hojas de vida de nuestros ponentes. Creo que no les estoy compartiendo. Perdonen que tengo mucha dificultad yo todavía con estos aparatos, a pesar de todo el tiempo que llevamos. Ya deberíamos estar habituados al Zoom. Ahora sí. Bueno, les decía, Pablo es máster en gestión sostenible de la tierra y del territorio.
Es arquitecto también por la Universidad de Cuenca y ha estado trabajando en temas de políticas urbanas, ciudades inteligentes, programas sostenibles, ¿no es cierto? Y actualmente pues ocupa un rol que es clave, que es la coordinación de la gestión estratégica del Cantón Cuenca, y es esta coordinación la que está liderando la actualización del PDOT, del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de nuestro cantón, y pues ha estado vinculado a varios temas de planificación territorial. Así es que Pablo tiene también esa responsabilidad de juntar lo político con lo académico, porque está en cargo de sector público ahorita en las tareas que ocupan a la administración, y pues nos acompaña y le agradecemos por su tiempo para que nos comparta también la visión que está teniendo el nuevo PDOT respecto de esta relación urbano-rural. Muchas gracias, Pablo, y te invito para que nos puedas compartir en estos 15 minutos. Muy buenas noches, María Cecilia. Agradezco la invitación que nos ha hecho la Universidad de la SUAY y IERCE, que es un espacio muy importante para dar a conocer el PDOT. Un saludo también cordial a todos y todas los presentes. Pues entraremos en función del tiempo más bien a materia de manera inmediata. Pues simplemente comentarles de manera muy general cómo el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que es un análisis sistémico del territorio, ¿cierto? Analiza en 3 fases la elaboración del plan, ¿no es cierto? Y adicionalmente tiene el componente, como componente integrante del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el Plan de Uso y Gestión del Suelo. Y este análisis sistémico del territorio, solamente por metodología, lo que hace es abstraerse el territorio y dividirlo en 5 subsistemas: biofísico, sociocultural, económico, asentamientos humanos, político-institucional y de participación ciudadana, ¿no? Eso hay que tenerlo muy presente porque luego desarrollaremos la propuesta en función de esto. No vamos a entrar específicamente en análisis de la parte diagnóstica porque es muy extenso y no, simplemente quiero mencionarles que el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan de Uso y Gestión del Suelo hace un análisis de muchas variables, ¿cierto?, territoriales, tanto urbanas como rurales. Y en estas variables, para poder determinar el grado de urbanidad o de ruralidad que puede tener el territorio, se tienen en consideración elementos como los servicios básicos, agua potable, alcantarillado, energía eléctrica, etcétera. También tenemos en cuenta otras variables, como por ejemplo la densidad poblacional, ¿no es cierto?, el uso y ocupación del suelo, entre otras variables. Y también se tiene en cuenta características geomorfológicas del terreno, puede ser topografía, altitud, etcétera, etcétera. En realidad son 24 variables que se las han ponderado y finalmente nos dan como resultado este mapa. A través de un proceso de una suma lineal ponderada, obtenemos un mapa en donde que podemos establecer esta diferencia que no es básicamente dicotómica entre lo urbano y lo rural, y este mapa nos da cuenta de eso, ¿no? Efectivamente, vemos cómo en las zonas urbanas se van oscureciendo más en función de los niveles de prestación de servicios, ocupación de suelo, etcétera, 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 y cómo va perdiendo esta tonalidad, se va difuminando en función de que se acerca a la zona rural. Aquí es mucho más evidente como en el cantón, obviamente las zonas que tienen menor intervención antrópica tienen mayor nivel de ruralidad, y las zonas que tienen mayor de intervención antrópica tienen mayores niveles de urbanización. Entonces, claro, no hay esta dicotomía, no hay esta línea divisoria estricta de lo urbano y lo rural, tal y cual lo decía anteriormente Natasha, este continuo urbano-rural se va dando a través de un proceso, de una difuminación del territorio, ¿no es cierto? En ese contexto analítico de la propuesta diagnóstica del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, lo que se hace es resumir la propuesta que contiene, no todo, pero parte, la problemática del cantón, ¿no es cierto? Hay que hacer hincapié que la propuesta del PDOT es una propuesta que todavía está en borrador, tal cual lo dijo el señor concejal, es una propuesta que todavía está en proceso de discusión, de debate, de construcción y de participación ciudadana. Pero aquí podemos nosotros dar cuenta de esta problemática, ¿no es cierto? El crecimiento demográfico acelerado, rural, disperso en las zonas más cercanas al área urbana, ¿no es cierto?, en lo que se conoce como periurbano. También tenemos problemáticas que se acentúan sobre todo en la zona rural, la pobreza por necesidades básicas insatisfechas,
cierto?, que se focalizan en parroquias, sobre todo las más alejadas del Cantón Cuenca, como Moyeturi y Chaucha. Hay también problemáticas de la dotación de agua potable, de servicios básicos en general. También la alta presencia de adultos mayores, que ciertamente se presenta en todo el territorio cantonal, en la área urbana y en la rural, pero ciertamente se ve más evidente en las zonas rurales, ¿no es cierto?, identificando esta asimetría entre área urbana y área rural. Pero también el Cantón Cuenca cuenta con potencialidades. Bueno, debilidades también, por ejemplo, la ocupación de las zonas mineras y zonas que tienen vocación ambiental, pero también tienen potencialidades, como por ejemplo el Parque Nacional Cajas, esta zona alta, las cuencas hidrográficas, que son este potencial ambiental, que son este potencial paisajístico, sumados también a este valor patrimonial que tiene la ciudad, que tiene el territorio en función también de la política pública de conservación ambiental y la política pública social que tiene el territorio, nos da más la prestación de servicios que también tiene la ciudad de Cuenca, nos da esta construcción de esta visión que plantea el plan. Ya lo dijo el señor concejal, ¿no es cierto? El territorio Cuenca, reconocida por el cuidado de la naturaleza y de su patrimonio, siendo ese referente regional por la calidad de vida y la prestación de servicios, ¿no? Y dinamiza el desarrollo humano sobre todo, y económico. ¿A partir de qué? A partir de esa sostenibilidad territorial. Adicionalmente, el plan propone como objetivo estratégico y alineado a la parte ambiental, garantizar la conservación y sostenibilidad ambiental, estableciendo como principio la corresponsabilidad pública, comunitaria, privada y de gestión de recursos. Obviamente, la propuesta del sistema biofísico, que decíamos que es parte de cómo dividimos metodológicamente el análisis territorial, propone conservar esos recursos naturales, proteger ecosistemas frágiles a partir del uso y manejo sostenible, considerando las tasas de renovación, ¿no es cierto? Es decir, proteger ese 73% del territorio cantonal que cuenta con vocación ambiental, dar y garantizar el equilibrio territorial, garantizar la conservación, buscar equilibrios, una convivencia sostenible entre la naturaleza y el ambiente, y adicionalmente la concientización, la vinculación, la participación de las comunidades, sectores públicos, privados, como aliados para garantizar la conservación. Pero el componente biofísico también realiza la clasificación y subclasificación de suelo en áreas urbanas y en áreas rurales, y la subclasificación en áreas de producción, en áreas de protección, en áreas de expansión, en áreas urbanas. Y esta, asimismo, se subclasifica, nuevamente se vuelve a reclasificar en categorías de ordenación, y estas categorías de ordenación luego se traducirán en los polígonos de intervención territorial en el plan de uso y gestión del suelo, donde se establecerá el marco regulatorio del cantón. Lo propio se hace en el área urbana, esta subclasificación en suelo urbano, consolidado, no consolidado y de protección, igualmente luego se traducirá en los polígonos de intervención territorial. Ya en el ámbito económico, la propuesta del plan, en el ámbito del territorio, de todo el territorio cantonal, tanto urbano como rural, es fortalecer el desarrollo económico cantonal, articulando las tres formas de organización: económica, pública, privada y popular y solidaria, ¿no es cierto? Y esta propuesta económica pretende plantear alcanzar un territorio competitivo, garantizando la viabilidad social, económica, ambiental, es decir, sostenible, basándonos en ese desarrollo endógeno y aprovechando los recursos naturales, económicos, el capital disponible, las relaciones socioeconómicas y los procesos institucionales que permiten el funcionamiento del territorio, ¿no es cierto? Es decir, generar empleo, equidad territorial, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la población, manteniendo al cantón como este punto de conexión importante de comercio regional. Y ahí planteamos una propuesta en el ámbito de turismo, es decir, rehabilitar toda esta zona de valor patrimonial, ¿no es cierto? La ruta de los caminantes, la ruta del cacao, ¿no es cierto? La ruta del sombrero de paja y atoquilla, justamente en uno de los sectores más golpeados en este contexto de pandemia. Pero también planteamos una propuesta agroproductiva desde el punto de vista económico. Y no solamente parte por el hecho de clasificar el suelo y decir un suelo está clasificado con características productivas, sino también de generar política pública que permita que estos territorios se mantengan con esta vocación y que sea sostenible también para los pobladores desde todo punto de vista el mantener actividades productivas. Dentro del ámbito de los asentamientos humanos, lo que nos planteamos es
articular y potenciar los centros poblados urbanos y rurales del Cantón Cuenca, conformando un cantón con una distribución equitativa en relación a los servicios básicos, infraestructura en donde se incluye el patrimonio y se promueva la accesibilidad universal a los distintos espacios y modos de transporte, fomentando de esta manera ese hábitat seguro e inclusivo para la ciudadanía, ¿no es cierto? Aquí también es importante plantearnos que el modelo que se plantea es un modelo de desarrollo policéntrico, ¿no es cierto? Compacto y en lo posible densificado, en donde que se establecen nodos articuladores entre el área urbana y en el área rural, y se establecen áreas de desarrollo en función de las características y vocaciones de cada territorio rural, analizando, ¿no es cierto?, cuáles son similitudes entre estos territorios y en función de esto los agrupamos. Se plantean las centralidades urbanas y cómo estas se van articulando con los nodos rurales y cómo los nodos rurales se van articulando con las cabeceras parroquiales rurales y estas a su vez cómo se van articulando con las comunidades rurales, ¿no es cierto? Y se plantean dentro del área urbana también 3 centralidades, la centralidad norte de Machángara, la centralidad sur de Narancay y la centralidad del Batán, complementando a la centralidad ya existente del centro histórico, ¿no es cierto? Lo que se pretende es desconcentrar, descentralizar y delegar competencias de infraestructura, servicios, equipamientos, etcétera, 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 a todo el territorio, tanto al área urbana como al área rural, ¿no es cierto? Entonces, esto se trata no solamente de desconcentrar servicios, sino también administración y gestión. Obviamente se tiene que considerar la conectividad eficiente en función de nuestras competencias. Al GAT cantonal le corresponde el área urbana, al GAT provincial le corresponde las áreas rurales y al gobierno nacional le corresponde también algunas vías de carácter nacional. Entonces la planificación ciertamente tiene que ser articulada. Dentro del ámbito sociocultural lo que se plantea es promover el desarrollo humano y la sostenibilidad del Cantón Cuenca a través de construcción de políticas sociales y culturales que garanticen el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, la equidad territorial, intergeneracional y de género, la cooperación social y cultural, la participación en la vida cultural, la interculturalidad y la gestión del patrimonio cultural. Aquí tomamos dos directrices, la equidad territorial y la igualdad, pero nos basamos también en 5 enfoques, en el enfoque de género, de movilidad humana, intergeneracional, discapacidades y pueblos y nacionalidades. Esta política pública es para todo el territorio, pero ciertamente en función de las inequidades, en función de esas asimetrías y en función de los datos analizados, ciertamente la política pública tiene que focalizarse en zonas rurales, en ciertas zonas rurales. Es decir, la política pública de mejorar servicios de infraestructura educativa, dotación de servicios básicos, entre otros. Lo propio pasa con el eje cultural, ¿no es cierto? Aquí es importante la universalización, de la cultura, es decir, la pandemia nos ha traído ese hecho de que efectivamente los centros poblados urbanos y rurales, sobre todo los rurales, no pueden acceder a la educación. Entonces, lo que pretende la cultura es tratar de que se dé esta propuesta, tratar de que se dé este acceso a la cultura y también de desconcentrar la infraestructura, los equipamientos a los ámbitos urbanos y a los ámbitos rurales. Dentro del sistema político, institucional y de participación ciudadana, lo que pretendemos es fortalecer la capacidad institucional en el ámbito público, a través de la delegación, desconcentración y descentralización, la articulación interinstitucional y la cooperación internacional, los procesos de gobernanza y gobernabilidad mediante la participación ciudadana, el gobierno abierto, el gobierno electrónico y el control social. La propuesta obviamente apuesta a una formulación de políticas públicas que garanticen la gobernabilidad y gobernanza local, mediante que la democratización, la toma de decisiones, involucrando a todos los actores de la sociedad civil en el desarrollo y en el ordenamiento territorial de nuestro cantón. Y la transparencia y modernización de la gestión pública local. Lograr estos retos ciertamente implicará que a lo local y en los procesos de gestión pública y por ende también nos ayudará a mejorar la calidad de vida de la población. Aquí podemos observar lo que ya nos contaba el señor concejal, que hay algunos procesos de delegación que ya están completados, ¿no es cierto? Tarqui, San Joaquín, Simincay, Ricaurte, hay algunos procesos que están todavía en
por delegar, pero lo que sí es importante recalcar que estos procesos de delegación de competencias, descentralización y desconcentración de competencias tienen que seguir este proceso de planificación, seguir esta estructura de cómo se está planteando la estructura jerárquica de asentamientos humanos. No solamente delegar a ciertas parroquias, sino delegar a todas, pero en función de las capacidades que también vendrán acompañadas de una capacitación, de un fortalecimiento, pero adicionalmente de recursos, ¿cierto? Aquí este mapa resume lo que les hemos contado, que es parte también que el plan de uso y gestión del suelo es parte de esto y parte de lo que les he contado y contiene el componente estructurante, ¿no es cierto? Además, la propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial contiene 22 políticas, 59 metas, 60 indicadores, líneas de acción, y lo vamos a concretar, lo que hemos dicho, a través de planes, programas y proyectos. Es decir, el PDOT da esa política pública, da ese marco general, para que a través de los planes complementarios, planes parciales y programas y proyectos se puedan ir concretando, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo concretamos? Con el plan de uso y gestión del suelo, a través de esto, de esta herramienta poderosa que es la ordenanza. Y la ordenanza trata asuntos de uso de suelo y ocupación, aprovechamientos y tratamientos, tanto en el ámbito urbano y en el ámbito rural. Muchas gracias, espero no haberme pasado el tiempo. Justo, muchísimas gracias, Pablo, por tu intervención. Vamos a dar paso enseguida a la última ponencia de esta tarde. Quiero invitarles para que nos hagan llegar comentarios o reflexiones, preguntas hacia cualquiera de nuestros 4 panelistas a través del chat, para que podamos inmediatamente después poder reflexionar en conjunto sobre lo que hemos estado compartiendo a partir de las exposiciones. Nuestro último panelista es un invitado internacional que realmente nos llena de gratitud el que se haya dado el espacio y la posibilidad de brindarnos su tiempo. Él es Edwin M. Ruiz, él es candidato a doctor en Ciencias Políticas y Administración y de la Administración y Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Es magíster además en estudios políticos también, especialista en gestión pública por la Escuela Superior de Administración Pública y sociólogo por la Universidad de Santo Tomás en Bogotá. Actualmente es docente investigador de la Facultad de Sociología de esta universidad, de la Universidad de Santo Tomás en Bogotá, y fue también coordinador de la Fundación Pies Descalzos, con una amplia experiencia en los temas de gestión social y de intervenciones e investigaciones sociales en las diferentes ciudades de nuestro país, Colombia. Yo tengo que decir aquí que después del partido de fútbol de ayer no puedo perderme la posibilidad de darte un abrazo de 6 goles y nada, y agradecerte por la posibilidad de compartir con nosotros y de darnos esta visión externa también. A veces en Latinoamérica compartimos muchísimos de los problemas y si bien esto es una oportunidad el poder mirar experiencias que se han dado en otros países y que podrían, con las adaptaciones pertinentes, pues también llegar a resultados exitosos en los distintos territorios. Así es que muchísimas gracias por acompañarnos y te invito para que actives tu micrófono y nos puedas compartir. Muchas gracias. Bueno, buenas noches para todos y todas. Muchas gracias por el espacio. Para mí es muy grato poder compartir con ustedes y aprender de todo el contexto, digamos, de Cuenca y de Ecuador frente a lo que es el tema de ordenamiento territorial, que pues digamos que en nuestras ciudades latinoamericanas son tan vigentes en temas de discusión del uso del suelo y de las, digamos, diferencias y conflictos que genera, digamos, estas transiciones, ¿no? Digamos que agradecer por el espacio que se mencionó frente a temas de gentrificación y, digamos, el plan de ordenamiento territorial, como se tiene pensado, creo que aporta mucho al debate contemporáneo sobre ordenamiento territorial. Bueno, mi experiencia es básicamente más en trabajo con jóvenes, con organizaciones juveniles y con políticas públicas de juventud, inicialmente en Bogotá, pero pues he tenido la experiencia en los últimos años de también un poco aprender de lo que son las políticas públicas a nivel territorial en regiones del país, particularmente en regiones como el Chocó, que es una región apartada y con muchas dificultades sociales. Tuve la oportunidad de trabajar allá
y también actualmente en el departamento de Boyacá con un proyecto de investigación que estamos desarrollando en torno al tema de minería, y que pues parte de ese ejercicio pues se ve afectada a la población joven de algunos municipios del occidente de Boyacá. Yo quiero pasar entonces a mencionar pues la proporción, digamos, o el porcentaje de población que representan los jóvenes en la edad de 14 a 26 años en el país. En este caso representa el 21.8%, que estamos hablando más o menos de 10 millones de personas que habitan el territorio y que hacen parte de este grupo poblacional, ¿no? De esos 10 millones, digamos que cerca de la mitad corresponden a hombres, ¿no? 5.5 millones en proporción, y más o menos un 4.43% a mujeres en este rango poblacional. Entonces, como un poco había mencionado, pues voy a compartir un texto que elaboré para esta presentación. Digamos que parto de generalizar un poco el contexto colombiano, que en este caso nos resulta complejo ante las diferencias culturales, geográficas y poblacionales, ¿no? Digamos que Colombia está distribuido por diferentes regiones, ¿no? La región Caribe, la región cundiboyacense o andina, la región Pacífico, la región de la Amazonía. Entonces, cada una de estas regiones pues, tiene unas particularidades, unas condiciones climáticas, ambientales y sociodemográficas muy particulares que de alguna manera ponen como antesala la forma en cómo se desarrolla la administración pública y las políticas públicas en Colombia. Ante esto, pues digamos que esto demanda una serie de acciones por parte de la administración pública estatal y pone en evidencia una serie de asimetrías estructurales a los cuales se exponen los jóvenes relacionadas con temas de exclusión, desigualdad y pobreza, que un poco lo mencionaban creo que en el primer ponente. Entonces creo que ahí también encontramos puntos en común frente a en la población en general en el Ecuador, pero acá hablamos particularmente de los jóvenes. En este caso, pues yo quiero presentar algunos elementos que afectan la implementación de políticas públicas de juventud en los territorios rurales, debido a la fuerte centralización administrativa y a la ausencia del Estado en muchas regiones. La relación en este caso del Estado con los territorios, en el caso colombiano, ha presentado permanentemente vacíos institucionales, en el cual surgen otros actores para asumir dichas funciones. En el caso particular de las regiones en Colombia, muchas de esas funciones son asumidas por grupos armados, ¿no? En el caso de los grupos subversivos, en otros casos por los grupos paramilitares, que impiden que haya un desarrollo adecuado de la institucionalidad pública, y en algunos casos, digamos que está dado por influencias de sectores empresariales que terminan cooptando los gobiernos locales a través de grandes megaproyectos, un poco también a lo que ustedes mencionaban con el caso de proyectos extractivistas en el Ecuador, y que pues lo mismo nos está ocurriendo acá en Colombia. Asimismo, el contexto colombiano ha estado marcado por amplias desigualdades sociales que han afectado directamente a los jóvenes en temas relacionados con oportunidades. Ahí también concordamos con anteriores ponencias, en temas de educación, empleo y salud, convirtiéndolos en población vulnerable y expuestos a múltiples factores de riesgo. Por tal motivo, las políticas públicas de juventud han tenido una perspectiva centralizada ante la ausencia de instituciones responsables de su implementación en los distintos niveles regionales y o locales. Esto nos permite entonces plantear la pregunta sobre cuáles son las asimetrías estructurales en la implementación territorial de las políticas públicas de juventud en Colombia. Esas asimetrías entonces están relacionadas particularmente en 7 elementos, perdón. Uno es la simetría entre las relaciones Estado-sociedad civil, ¿no? En la forma en cómo se democratizan las dinámicas de poder desde el Estado hacia la sociedad civil en temas de participación ciudadana, en temas de organización y movilización social. 2, el tema de lo urbano-rural, y ahí pues digamos todas las dificultades que hay entre políticas centralizadas desde las grandes ciudades, o desde, en este caso, desde la ciudad capital, que es Bogotá, frente a, digamos, regiones o ciudades más pequeñas, donde, pues, lo que mencionaba, hay ausencia del Estado. 3, el tema de la centralización y la descentralización, como
como proceso de administración pública, ¿no? Entonces se presenta esa dicotomía frente a lo que demandan las regiones para su garantía de participación y para generar, digamos, escenarios mucho más amplios de toma de decisiones, a escenarios centralizados frente a modelos de gobierno que se operativizan desde las grandes ciudades. Otra distinción es el tema de lo público-privado, ¿no? Que, digamos, dificulta la posibilidad de la articulación y del dinamismo, digamos, de las políticas públicas en la cual intervengan múltiples actores y que en este sentido el tema multiactoral tome mayor fuerza. Otra dicotomía es el tema de lo local y lo global, ¿no? Y es que muchas de las políticas públicas no solamente están sujetas a los gobiernos locales, sino que también están mediadas por acuerdos internacionales. En este caso, organismos de cooperación internacional, grandes agencias como las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que terminan determinando algunos horizontes de sentido de lo que son las políticas públicas para la juventud en América Latina. El tema de la exclusión, ¿no? De ciertos sectores sociales, ¿no? De ciertos grupos poblacionales, particularmente los grupos étnicos, ¿no? Comunidades afrodescendientes, comunidades indígenas y mujeres, y frente a la posibilidad que hay de participación real de estas comunidades. Y la otra distinción es entre el tema legítimo, ¿no? A veces hay unos marcos normativos muy fuertes, ¿no? Pero que en algún caso presentan vacíos en su operatividad, ¿no? Y que en el momento de ser aplicados en los territorios lo que se planteó normativamente no corresponde a las necesidades reales de las personas. Básicamente, entonces, eso es como un preámbulo de esas dicotomías que yo logro evidenciar ahí, y pues para ello me remonto a, digamos, a un momento histórico también que permite pensarse el tema de la descentralización, ¿no? Que es un poco lo que nos invita hoy o lo que nos converge acá. Y para ello yo también me remonto a la Constitución Política de 1991, ¿no? Que digamos que hace un relevamiento frente a lo que eran las políticas, lo que era la Constitución Política de 1886. Eso quiere decir que ocurrieron casi 105 años para hacer una modificación constitucional en nuestro país, y que de alguna manera da apertura a la participación de diferentes grupos y comunidades a partir de lo que se plantea en nuestra Constitución de ser un Estado social de derecho, ¿no? Y que además plantea la descentralización como punto, digamos, central de la administración pública estatal. Esto entonces nos pone en un escenario, digamos, de confrontación, si se quiere, o una confrontación política, y es que históricamente las formas de gobierno en Colombia pues han estado marcadas por unos regímenes autoritarios, ¿no? Que pues se han estado rotando el poder, ¿no? Y ahí digamos que yo me remonto también al tema de lo que ha sido el Frente Nacional y el carácter bipartidista posterior del Partido Liberal y Conservador, que no ha permitido, digamos, como la emergencia de nuevos actores sociales y la emergencia de otros actores políticos diferentes. En las regiones hay unas mutaciones, si se quieren, ¿no? Pero no estructurales, en las cuales surgen partidos o movimientos, pero que realmente no representan esas transformaciones que se requieren en los territorios. Y eso entonces hace que surjan una serie de élites políticas, ¿no? Que impiden de alguna manera que esa transición o esos cambios se den hacia niveles de descentralización, ¿no? Entonces se mantienen en niveles centrales, hegemónicos, de concentraciones de poder que impiden que esos procesos de descentralización realmente lleguen a los territorios y que permitan de alguna manera una autonomía regional. Algo que también hago referencia en la propuesta es que este tema también del proceso de descentralización y los gobiernos autoritarios también está asociado a los nexos que tienen las oligarquías del nivel central con élites terratenientes locales en los territorios que impiden que haya una real transformación o cambio en los sistemas de gobierno, y que de esa manera, digamos, haya un despliegue más claro de las políticas públicas y que en este caso particular pues sean los jóvenes quienes se vean afectados frente a ese tipo de alianzas. Entonces lo que trato ahí también de mencionar es que en este caso en las regiones y frente a la centralización del poder,
lo que ocurre es una concentración de poder económico, político y social, ¿no? Que restringe de alguna manera la participación desde los territorios, desde las organizaciones sociales y desde las personas. En este caso, pues particular, desde las organizaciones juveniles, pero también organizaciones mucho más amplias en las cuales convergen estos jóvenes, ¿no? Que está asociado a movimientos ambientales, a movimientos culturales, ¿no? Y a movimientos políticos que no logran, digamos, como consolidar proyectos mucho más amplios desde sus territorialidades. Entonces, este centralismo termina convirtiéndose, por tanto, en un problema político, ¿no? Que evidencia la falta de voluntad política, que evidencia la falta de una agenda política que reconoce esas particularidades territoriales y que, por ende, pues lo que termina generando son cadenas o eslabones de pobreza estructural, ¿no? Asociadas a esas faltas de posibilidades a las cuales puedan acceder los jóvenes. En ese sentido, entonces, lo que hablamos es de también una invisibilidad, ¿no? Digamos, al tener esa concentración de poder, lo que se presenta es una invisibilidad o desconocimiento de los contextos y las realidades territoriales, ¿no? Hay una invisibilidad también de la potencialidad que tienen de participación ciudadana en estos territorios y un desconocimiento también de que puede llegarse a encontrar en estas poblaciones cuando se plantean políticas públicas que son muy homogéneas, ¿no? Y que desconocen las características, como planteaba al principio, geográficas, poblacionales, ¿sí? Que requieren, digamos, políticas más acordes a las necesidades, intereses y particularidades de estos territorios. Edwin, te queda un minutito como para ir cerrando las ideas. Perfecto, listo. Entonces voy a cerrar mis ideas acá. Lleva a que se requieran una perspectiva más que la descentralización, que permita profundizar en relación con otra serie de elementos que marcan, digamos, particularmente nuestro país en el tema de la centralización, y son los acuerdos de paz de 2016, ¿no? Que también es un elemento de armonización de las políticas públicas y de armonización particularmente de la política de juventud, en tanto es la posibilidad también de participación política, ¿cierto? Que es la posibilidad digamos, solucionar la condición de las víctimas del conflicto. Entonces hay una serie de elementos que están en los acuerdos de paz que necesariamente tienen que ser retomados en las políticas públicas de juventud. Debe ocurrir un proceso de descentralización burocrática, ¿no? Y eso es la capacidad de generar capacidades técnicas territoriales, ¿no? La posibilidad de que no se quede simplemente las decisiones en expertos o en agentes de gobierno centrales, sino que permita, digamos, que haya una formación, una capacitación y haya una capacidad instalada en los territorios que permita llevar a buen término dichas acciones. Y debe haber una posibilidad de solucionar las necesidades, ¿no? De los jóvenes a partir de la distribución de esas relaciones de poder que históricamente han estado marcadas o definidas por ciertos actores sociales en los territorios y que terminan determinando la forma de hacer las políticas públicas como tal. Entonces, la invitación, digamos, ya cerrando la presentación, mencionaría 3 elementos principales, ¿no? Frente al proceso de descentralización y, digamos, mitigación o disminución de esas asimetrías. Una sería, digamos, el aumento de la participación ciudadana en los procesos decisorios de política pública. 2, determinar elementos territoriales que permitan identificar necesidades a través de diagnósticos locales. Y 3, la posibilidad de generar capacidad instalada o capacidades territoriales para el desarrollo de los propios territorios a partir de sus propios implementadores de política. Gracias. Muchas gracias, Edwin, por tu participación, y hay muchos elementos en común, ¿no? Si bien la realidad de Colombia está muy marcada por el tema del conflicto, de los grupos armados,
Sin embargo, todo lo que has hablado respecto de la concentración de poder, un poder que no solamente es político, que es económico también, que es social, y las consecuencias en la invisibilidad de los territorios, de sus necesidades y también de las propuestas que surgen desde esos lados, ¿no? Pablo había hablado antes de las visiones que involucran y había empezado su intervención señalando las variables con las que se determina si es que un territorio es urbano o rural. Nos hablaba de 24 variables, si no estoy mal, las que nuestro PDOT utiliza y marcaba algunas de ellas también. Y teniendo estas reflexiones de tapete, digamos, de todo lo que se ha conversado, quiero pasarles una pregunta que nos ha llegado al chat y que nos invita Rafael Landi a que la podamos compartir. Les voy a pedir una reflexión muy cortita, quizá de 1 minuto y medio a cada uno sobre lo que él nos plantea, que me parece que es muy pertinente a lo que hemos conversado. Dice Rafael, uno de los problemas de la relación urbano-rural son las inequidades y desigualdades, no solo en los temas económicos y sociales, sino también territoriales. Uno de ellos es la inequitativa distribución del suelo productivo. Habla él de la tenencia, de la propiedad del suelo productivo. Dice, por ejemplo, las grandes extensiones del territorio con vocación pecuaria en el Cantón Cuenca no les pertenece a los pobladores propios del área rural, sino que son propiedad de grupos o personas más bien urbanos, ¿no? De personas con poder económico, en tanto que la población rural vive en áreas con pendientes pronunciadas, en laderas, inclusive en zonas de riesgo. Nos dice él desde cada una de sus visiones cómo frenar el hecho de que sean los propios pobladores rurales quienes vendan sus terrenos a estos grupos económicos que no tienen interés en conservar ambientalmente estos territorios, que no tienen interés en una conservación productiva, digamos, dice perdiendo el poco suelo agroproductivo que dispone el cantón, agudizando problemas de seguridad alimentaria y pobreza. Me parece una pregunta muy pertinente con todo lo que ustedes han analizado, con esta matriz además de la pobreza y de las brechas que existen, y pues les quiero pedir su opinión. Es la reflexión que nos ha llegado al chat y pues después de esta reflexión daríamos paso también para que el director nuestro del IERSE, Omar Delgado, que nos ha estado acompañando durante todo el foro, pues pueda también dirigirse a ustedes. Quiero empezar al revés de lo que terminamos. Quiero empezar con Edwin, que ha estado hablando justamente de estas concentraciones que hacen incluso que la pobreza de los otros territorios no se mire, no se vea. Y pues tu reflexión, y vamos en reversa a las intervenciones, ¿no? Edwin, Pablo, Natasha y terminando con Gustavo. Bueno, yo creo que puede sonar un poco romántico, pero yo creo que el tema de la organización social y la acción colectiva es una forma, digamos, de resistir, ¿no? Y creo que esos fenómenos de resistencia se hacen evidentes frente a la lógica de la propiedad de la tierra. Acá nuestras comunidades indígenas, por ejemplo, en el Cauca, una forma de resistir a los grupos armados y a los proyectos extractivistas ha sido a través de la acción colectiva. Y creo que ese va a ser uno de los elementos ahí más contundentes. Quiero también poner en evidencia, digamos que el tema de la propiedad de la tierra en Colombia ha sido un tema históricamente de conflicto, ¿no? Y que está mediado por temas de reformas agrarias y otro tipo de iniciativas, pero que han sido, digamos, bloqueadas por agentes de poder o actores que tienen mucho poder a nivel central y que, digamos, terminan definiendo, disponiendo lo que son las tierras a nivel territorial o los terrenos a nivel territorial. Entonces, yo mencionaría, digamos, me sitúo desde ahí, que es el tema de la acción colectiva y la organización social, la que frena de alguna manera el despojo de la tierra por las multinacionales o por actores con mucho poder a nivel económico. Gracias. Pablo. Muchas gracias, ya se me habilitó el audio. Disculpen, no podía habilitarlo. Bueno, yo creo que lo que nos cuenta Rafael es una de las problemáticas que no solo existe esta y tampoco atañe únicamente al ámbito rural, pasa lo propio en el ámbito urbano también,
pero efectivamente creo que se ve mucho más agudizada en el territorio rural y claro, cabalmente Rafael hace referencia a grandes extensiones. Yo quiero referirme, por ejemplo, es conocimiento de estimado Gustavo, que cuando era el presidente o vicepresidente de la Junta Parroquial de San Joaquín, se desarrolló una ordenanza muy completa, ¿cierto?, de San Joaquín, la única parroquia rural que tiene una ordenanza específica, y ahí se planteó un marco regulatorio que nos permitía, por ejemplo, preservar las zonas de San Joaquín como rural, con la calidad productiva en función de la calidad y la vocación del suelo, ¿cierto? Y se planteaba en el sector 3 de San Joaquín un lote mínimo de 2.500 metros cuadrados que de alguna manera garantizaba una unidad productiva. Sin embargo, ¿qué pasó con estos territorios del sector 3 que finalmente se mantuvieron, pero al no tener una política pública clara, sostenible, analizando externalidades, lo que pasó es que se transformó este suelo, se mantuvo de 2.500 metros cuadrados en primera instancia, pero pasó a ser un suelo residencial. Entonces, claro, junto a esta política, junto a esta ordenanza, tiene que venir acompañado de otros elementos, ¿cierto? Otros elementos que analice estas externalidades sociales, ambientales, ¿cierto?, económicas de la población, que efectivamente garantice el hecho de que se pueda mantener estos territorios, primero con la vocación rural. Y claro, tiene que haber instrumentos de gestión, mecanismos de compensación para los tenedores del suelo, para que no se vean abocados a esta venta, ¿no? Porque efectivamente la planificación y la política pública viene acompañada de especulación del suelo. Y efectivamente, muchos tenedores de la tierra, mucha gente que tiene hace compras de los suelos y finalmente genera especulación. Lastimosamente se dio de bajo una ley acá en nuestro país, que era una ley que tenía estos conceptos bien claros, ¿no?, que era la ley de plusvalías. Entonces, esto nos hubiera de alguna manera podido recuperar esta inversión que hace el Estado frente al territorio, tanto en el área urbana y tanto en el área rural. Yo creo que es completamente pertinente este análisis que plantea Rafael, y yo creo que es parte de la planificación, estrategias de cómo revertir estos procesos de tenencia focalizada de los precios en función del ámbito del poder económico. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Natasha, si nos puedes compartir igual tus reflexiones. Ya, perfecto. Bueno, yo un poco ya retrocediendo en el espíritu de la pregunta, cuando se planteaba que las desigualdades no son solo sociales o económicas, sino territoriales, yo creo que más bien lo que ocurre es que desde nuestra experticia como técnicos en el área espacial tendemos a verlo muy desde el territorio. Y nosotros, nuestras sociedades latinoamericanas, como lo comentaba Edwin, se caracterizan por esas profundas inequidades económicas y políticas. Yo creo que el territorio es una muestra, es un reflejo, es una dimensión de esa inequidad. Nosotros también hemos tenido reformas agrarias. No creo que estuvieron bien ejecutadas finalmente, pero es verdad que hay una gran concentración de tenencia de la tierra, de especulación. Sin embargo, cuando se ha intentado, mediante medios normativos, una ley de plusvalía que trate de regular de alguna manera, con todos los errores que pueda tener estos aspectos, ha habido mucha resistencia. Yo creo que es justamente por estas inequidades de estos grupos de poder que tienen el poder político y no van a permitir que finalmente algo así se dé. Es muy complejo. Recordemos que hay otros países donde la tenencia del suelo es pública, el suelo es público. Nadie es propietario del suelo. Puedes vivir ahí, construir tu vivienda, pero finalmente, o producir ese terreno, pero el suelo es público. Entonces yo creo que pueden darse reformas agrarias o puede repensarse, pero si estamos dentro del mismo sistema, es muy complejo que esto se dé. Creo que desde nuestra área de experticia necesitamos otras profesiones, necesitamos un cambio más radical para que esto finalmente se dé. Si no sigue siendo dibujos sobre los planos,
que a veces que no van a poder ejecutarse, ¿no? A lo que me voy a ver, es una crítica a la profesión, pero también lo que quiero decir es que no podemos ser deterministas. Es una sociedad con unas inequidades muy profundas y nosotros todos, como ciudadanos, deberíamos apuntar más bien a que esas inequidades intenten reducirse un poquito. Y en esa medida, pues yo creo que en el espacio, en el territorio, debería traducirse si eso ocurre. Muchas gracias, Natasha. Y finalmente, Gustavito Duch, el concejal, ¿qué reflexión le provoca pues esta pregunta, reflexión que nos han planteado? Gracias, Chechi, por la pregunta. Yo le agradezco a don Rafael Landi y en verdad durante todo el foro se ha tocado sobre la inequidad y la falta de atención hacia la ruralidad. Y este es un tema, justamente la pregunta de Rafael Landi manifiesta y nos dice que las mejores tierras de la ruralidad estén en manos del poder económico del país, de terratenientes, inclusive de grandes extensiones, todavía subsisten en la zona rural propiedades de más de 1000 hectáreas. Yo considero, Chechi, de que al menos la gente que vive en la ruralidad y que nació, creció, se crió y ahí ha hecho, ellos ejercen el trabajo y garantizan la seguridad alimentaria, pero no debería ser una labor y función solo de ellos, sino debería ser de todos los que son propietarios de los medios de producción. Y allí yo creo que hay que propender a crear una política pública de fomento productivo que garantice la seguridad alimentaria. Pero para eso, ahí a Pablo Sigüenza le digo, o sea, hay que crear esa normativa también desde la planificación del plan de uso y ocupación del suelo, desde el plan de ordenamiento territorial, en donde se establezca esa obligatoriedad de producir las tierras en el campo. Y si es que el propietario no puede producir, yo creo que la gente que vive en el territorio rural lo puede hacer y de esa manera garantizaríamos la seguridad alimentaria que a veces se siente disminuida y a veces hay hasta escasez para que se garantice la seguridad alimentaria tanto de los habitantes de la ruralidad cuanto de los habitantes que viven en la zona urbana. Entonces, yo considero de que hay que hacer normativa y propender a tener una política pública que genere esta obligatoriedad y que garantice la seguridad alimentaria. Muchas gracias, Gustavito. Les agradecemos a todos, de manera especial a nuestros ponentes por acompañarnos. Quiero darle paso al ingeniero Omar Delgado, él es el director ejecutivo del IERSE, ha estado presente y acompañándonos durante todo el desarrollo del foro. Tenemos ahorita también una reflexión que llega al chat y que lo voy a leer a la expectativa también de que Omar quizás pueda también referirse a esto, pero dice Carlos Lozada, nos dice, interesante reunión, sin embargo los principales problemas se encuentran en las áreas de expansión urbana, que representan solo el 2% del territorio rural, donde vive la mayoría de la población rural, ¿no? Es un tema igualmente que habla sobre las inequidades dentro del propio territorio rural y las concentraciones que podemos empezar a tener también en estas zonas de expansión urbana. Como les comentaba, Omar es el director ejecutivo del IERSE y el IERSE, entre las varias actividades que realiza, tiene sobre todo un trabajo muy amplio en la parte de geomática, de recopilación de data, de leer los mapas y de ponerle números, ¿no? a todo lo que el territorio nos puede reflejar. Quiero entonces dejarle para este cierre del foro a Omar y poder invitarles a todos ustedes para que podamos seguir sumando unas reflexiones. Esperamos realizar otros foros también a lo largo de estas semanas, de estos meses, y pues les estaremos invitando y
las oportunidades de la universidad con actividades académicas y del IERS en particular sobre temas de reflexión territorial están abiertas para todos. Omar, muchas gracias por acompañar. Muchísimas gracias, María Cecilia, por permitirme participar en este cierre. Agradecer sobre todo a las personas que nos han contribuido con sus conocimientos y experiencias en el tema de esa lectura entre lo urbano y lo rural. Y justamente mientras estábamos preparando algunas palabras para poder cerrar este evento, que es el primero de 4 que tiene organizado el grupo de Cristian con María Cecilia, a quienes les invitamos desde ya a seguirnos acompañando, había puesto en el chat unas 2 direcciones de enlaces web que tenemos en la universidad. Y precisamente como indica María Cecilia, la intención de nuestro departamento es sobre todo contribuir al mejor conocimiento de nuestros espacios geográficos. En la Universidad de la SUAY tuvimos la oportunidad de trabajar en equipo con la prefectura de la SUAY para poder digitalizar la cartografía a escala 1:5000 de toda la provincia de la SUAY. Esa es la información más detallada y que está disponible precisamente en el segundo enlace. En el primer enlace les quisiera, solamente para despedirme y poner a disposición de quienes nos acompañan el día de hoy, si me permite María Cecilia, solo les comparto la pantalla donde en el primer enlace, sobre todo, como les decía, tenemos la información territorial. Y lo que ustedes han señalado es exactamente eso. Tenemos que no solamente planificar desde el punto de vista territorial. Cuando hay que intervenir en estos espacios, hay que hacerlo con una mirada tanto territorial, pero también desde el punto de vista social. En esta dirección que les acabamos de indicar, lo que ustedes están mirando ahí, es la información que acaba de poner libre el Ministerio de Inclusión Económica y Social, el MIES, y tiene los datos como, por ejemplo, las personas que reciben el bono de desarrollo humano. Si ustedes se acercan a cualquiera de estos lugares, empiezan a aparecer dónde están esas personas y esto nos permitiría planificar de mejor manera los espacios con una mirada social y precisamente tratando de contribuir a ese cierre de brechas que precisamente persigue los objetivos de desarrollo sostenible. Nada más, esto quería compartirles, la información está libre, está gratuita, inclusive para los equipos de planificación de los diferentes municipios, juntas parroquiales y prefecturas están directamente libres para ellos. Se les entregó hace algún tiempo, precisamente con nuestros buenos amigos en ese entonces, la Secretaría Técnica de Planificación, que anteriormente se llamaba SEMPLADES, se les hizo llegar para que todos los datos que se ven ahí pueda ser precisamente descargable y permita tener un mejor conocimiento del área de planificaciones de los espacios territoriales que tenemos. Nada más quería compartirles, sobre todo aprovechando la oportunidad que me han permitido dirigirme a ustedes, y con esto dejo de compartir y agradecer muchísimos a nuestros panelistas, a nuestros expositores de este primer encuentro que lo estamos organizando desde la Universidad de la SUAY a través del IERSE. Muchísimas gracias por sus importantes aportes. Seguiremos trabajando en bien de ese bienestar, tanto urbano como rural, pero sobre todo apoyándonos muchísimo en el tema de planificar, sobre todo la mejor forma de hacer frente a los objetivos de desarrollo sostenible es una adecuada planificación. Y mientras más información se tenga, creo que podremos tener una mejor decisión en estos espacios geográficos. Muchísimas gracias, María Cecilia, por la oportunidad. Felicitarles a usted, María Cecilia, y a Cristian por la organización del evento, y les esperamos en el siguiente evento cuando ya nos convoque María Cecilia. Una buena noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Omar. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Esperamos que los enlaces que puedes tomar en el chat, están en el chat ahí para que todos los puedan copiar, pues puedan ser aprovechados. Y quiero terminar con lo que Pablo nos exponía sobre la visión del PDOT de la ciudad de Cuenca, ¿no?
La visión de Cuenca es ese territorio que cuida su ambiente, que busca un desarrollo sostenible, pero que se centra en el desarrollo humano. Es que esperamos que puedan apoyarnos también en las reflexiones que de manera conjunta estamos realizando entre la Universidad de la SUAY y el municipio, a través de los diversos proyectos, particularmente sobre la construcción del plan de descentralización, de gestión descentralizada y participativa, que invita sobre todo a ese reto, ¿no? Cómo nos entendemos como un cantón integrado, cómo superamos las brechas y cómo somos capaces de encontrar alternativas para esos problemas del día a día, uno de los que nos planteaba ya Rafael con su reflexión. Cómo hacemos carne, ¿no? Esto que para Cuenca es además motivo de orgullo, de ser una ciudad equitativa, democrática, que cumple con ese reto de la agenda urbana, o pretende cumplir con el reto de la agenda urbana de no dejar a nadie atrás. Les agradecemos muchísimo en nombre personal y de Cristian Castillo, que somos quienes estamos trabajando en este espacio de los foros de reflexión, por habernos acompañado durante esta noche. Muchas gracias. Pleno, Chechi. Isuco.